Abra sus Biblias en el nombre de Jesús, en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 142. Aleluya. Amén. Leemos el verso 6 y el verso 7 en el nombre de Jesús. Así dice su palabra, ¿verdad? Que todo lo que hagáis sea de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 6: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Verso 7: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén. Tomen su asiento alabando al Señor. El salmista, hermanos, el salmista David estaba en una cueva, hermanos, escondido, huyendo de sus enemigos. Y estando en esa cueva, él levanta esta plegaria al Señor, esta oración al Señor. Porque el enemigo le acechaba, el enemigo quería destruir su vida y estaba en una situación pues bastante fuerte viviendo el rey David y clamó al único que lo podía librar. Y debido a la situación, ¿verdad? A los problemas que él tenía, él no sentía libertad para alabar a Dios. No sentía libertad para darle gracias a Dios. Entonces, él dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y esté yo mejor con aquellos, los justos, me rodeen y que tú derrames de tus bendiciones sobre mí. Es lo que dice la versión de las Américas. Traduce así, mira el versículo 7. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. Amén. El salmista estaba así en esa manera. Y esto, hermanos, trae una verdad reflexión a nosotros, porque la vida no es fácil, ¿verdad? Son muchísimas las dificultades que enfrenta uno y la verdad que para cosas muy duras y fuertes nunca vamos a estar preparados. Jamás, hermanos, vamos a estar preparados. Y la única manera es, ¿verdad?, que estando en el Señor, pues corremos al Señor, así como David corrió al Señor, levantó su oración al Señor, porque él creía completamente, ¿verdad?, plenamente que el Señor lo podía sacar ahí de la cueva donde estaba, que Dios podía liberar su alma, ¿verdad?, sacarla de la cárcel para que pudiera alabar su nombre. La Biblia también habla cuando el profeta Elías huía de aquella mujer perversa llamada Jezabel, que quería matarle, quería, ¿verdad?, acabar con él. Y entonces entró miedo en el profeta Elías y huyó. Y se fue a un lugar también a esconderse en una cueva. Y en esa cueva, hermanos, donde él estaba, pues él, ¿verdad?, tuvo un encuentro con Dios, porque Dios no quería que estuviera en esa cueva, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es que, ¿verdad?, los hijos de Dios no estemos cautivos otra vez, ¿verdad? Que así como el Señor nos hizo libre, como Pablo dice a los Gálatas, amén, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libre y no volváis a caer en el yugo, ¿verdad?, de servidumbre. Dios quiere a su pueblo que esté libre, ¿no? Que esté así como Él lo ha hecho libre, que se mantenga en esa libertad. Entonces Elías estaba en la cueva, estaba encerrado, pero la voluntad de Dios era que él llevara, ¿verdad?, su palabra a la nación de Israel. Entonces se manifestó Dios estando él encerrado, ahí escondido en esa cueva. Y
Y Dios le dijo que tenía que salir de esa cueva, que tenía que ir, ¿verdad? Y llevar el mensaje al pueblo de Israel. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y es que, hermanos, el Señor, Él es nuestro libertador. Y veíamos, ¿verdad? El viernes cómo el Señor también, Él transforma, Él cambia el corazón, ¿verdad? De piedra a un corazón de carne. Y hermanos, y hoy vamos a ver que el Señor es nuestro libertador, que también, ¿verdad?, nos da libertad, que también nos da sanidad interna, que también, ¿verdad?, el Señor rompe todas las cadenas, amén. Porque una vez que ya somos libres en el Señor, tenemos libertad para alabar a Dios. Amén, hermanos. Entonces la intención del enemigo, ¿verdad?, es que nosotros estemos así encerrados en una cueva, con prisiones. Esa es la intención del enemigo, para que nosotros no alabemos al Señor, para que nosotros no busquemos al Señor, ¿verdad? Ciertamente habrá problemas fuertes en nuestras vidas, pero como hijos de Dios, hermanos, nuestra mirada no tiene que estar enfocada en el problema, sino más bien en el que puede solucionar el problema. Y cuando, hermanos, nosotros mantenemos nuestra confianza en el Señor, que Él es el Todopoderoso y que Él nos puede rescatar, ¿verdad? Y Él nos puede sacar adelante de la situación, del problema. Entonces, de esa manera es que Dios, hermanos, ¿verdad?, quiere que su pueblo esté confiando plenamente en Él, para que se mantenga en libertad el pueblo del Señor. Porque es fácil, hermanos, podernos contaminar nosotros. Es fácil, hermanos, poder, ¿verdad?, encadenarnos nuevamente. Si nosotros, hermanos, no mantenemos nuestra confianza, ¿verdad?, nuestra firmeza en el Señor. Si nos mantenemos en el Señor, hermanos, amén, por muy dura y muy difícil que sea la situación, Dios es poderoso para ayudarnos en ese momento, para sacarnos adelante, amén. El enemigo, hermanos, claro, vienen las diferentes situaciones que nos presentan en la vida, y el enemigo también se aprovecha. Algunas también son provocadas por el enemigo, amén. Y lo que quiere el enemigo, ¿qué es, hermanos? Arrebatar la palabra que ya está en el corazón de nosotros. Quiere quitarla el enemigo. En la parábola del sembrador, amén, en la interpretación que el Señor da de la semilla que cae junto al camino, el Señor dice en Mateo 13:19, se lo voy a recitar: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y es lo que el enemigo, amén, quiere hacer. Quiere arrebatar, quiere quitar la palabra de Dios que ya está en el corazón de nosotros. Amén. Cuando, hermanos, se presentan, amén, dificultades, problemas en nuestras vidas, tenemos que mantenernos en el Señor, creyendo en el Señor, que Dios nos puede ayudar, que Dios puede sacarnos de ahí, amén. Pues en realidad Dios es nuestra única esperanza, hermanos, amén. Porque también hay momentos en que se acaban todos los recursos, hermanos, donde solamente te queda más que clamar al Señor. Alabamos a nuestro Dios. Y a veces Dios nos lleva así de esa manera, hermanos, a ese momento, a que nosotros, hermanos, clamemos al Señor, clamemos al Señor. Y quizás a veces, hermanos, no recibimos nosotros la sanidad en nuestro cuerpo físico, o lo que le estamos pidiendo al Señor en alguna necesidad, no recibimos la respuesta del Señor, porque quizás nos falta clamar al Señor. Quizás nos falta, hermanos, estar refugiados completamente en el Señor. Aunque el enemigo te ataca, ¿verdad? Y aunque el mundo te presiona y quiere arrimarte y llevarte, ¿verdad?, que tú te quedes en un solo rincón o en una cueva escondido, hermano, pero tú ahí clamando al Señor, hermanos, Dios es el único que te puede sacar de ahí, del lodo cenagoso. De ese hoyo es el único, Dios es el único que nos puede sacar de ahí. Bendito su nombre para siempre. Amén, hermanos. En la escritura, hermanos, vemos cómo, ¿verdad?, también los demonios traen enfermedad al cuerpo de las personas. No todas las enfermedades son de los demonios, ¿verdad? Hay enfermedades que también vienen también porque nosotros somos culpables. Paz de Cristo. ¿Verdad que sí? Pero hay enfermedades que sí también son provocadas por el enemigo. Entonces,
Pero aún, ¿verdad? Como Él es misericordioso, ya sea que a veces nosotros nos descuidemos, ¿verdad? También nos descuidemos físicamente, o que el enemigo también traiga una enfermedad, pero Dios tiene misericordia, Dios tiene misericordia. Clamamos al Señor y el Señor, hermanos, es poderoso para sanarnos, amén. Quiero que leamos un ejemplo que hay en Mateo de un joven que era lunático o epiléptico. Mateo capítulo 17. En el nombre de Jesús. Versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Amén. Un hombre que tenía a su hijo, ¿verdad? ¿Cómo vino este hombre, hermanos? Supo que Jesús estaba ahí, y también este hombre creyó que Jesús podía, amén, sanar a su hijo. La situación de su hijo era, verdad, que él estaba ya demente, o sea, ya perdió la mente, el conocimiento, la razón. Su papá no sabía exactamente por qué estaba enfermo, por qué estaba su situación así, pero sí sabía que Jesús podía sanarlo. Entonces, cuando supo que Jesús podía sanarlo, corrió corrió a él y se arrodilló y le clamó, ¿verdad? Le clamó al Señor. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos, verdad? Mira, tus discípulos no pudieron sacarlo. Y es la verdad, hermano, nosotros no podemos sanar a nadie, ¿verdad? Podemos orar, sí, pero orar a Él, ¿verdad? Al Señor Jesús, que Él sí puede sanar. Entonces el Señor dijo: tráemelo para acá. Y se lo trajeron, y el Señor, ¿qué hizo? ¿Verdad? Reprendió el demonio. Era un espíritu inmundo que traía, ¿verdad? Que tenía este joven trastornado, con demencia. Y pues yo me imagino la situación que tenía, ¿verdad? Su papá, pero lo trajo al Señor Jesús, y el Señor Jesús le dio liberación. Reprendió el demonio que tenía. Era un demonio que, ¿verdad?, estaba enfermando el cuerpo físico de este varón. Nos dice la historia, ¿verdad?, cómo sucedió, por qué consecuencias le vino tal enfermedad. Pero lo único que nos relata aquí, ¿verdad?, el escritor Mateo, es que lo trajo este hombre a Jesús, y el Señor Jesús lo hizo libre. Bendito el nombre de nuestro Dios. Hace un tiempo estaban entrevistando a un hombre que por qué había matado a unas personas, les había disparado ¿verdad?, un lugar. Creo que eran 2 personas las que mató, y él les estaba testificando a las autoridades de que él escuchaba una voz fuertemente que le decía que tomara el arma y que fuera y matara a esas personas. El diablo, hermanos, es un ser, ¿verdad? Los demonios son seres que son muy fuertes y que pueden tomar control de la mente de la persona. Cuando ya se posesionan de la persona, toman control de su mente, toma control de sus miembros, de su cuerpo completamente, y de tal manera que la persona, ¿verdad?, no puede controlarse. Es algo bien tremendo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Hay enfermedades que sí, hermanos, son por el enemigo, ¿verdad? Hay otras enfermedades que son circunstanciales, ¿verdad? Y hay enfermedades que también son provocadas por nosotros.
Porque a veces he escuchado yo que hermanos dicen, no, es que el diablo es que me quiere tener así, pero es que usted no le baja también a las tortillas. ¿Ah? Entonces no es el enemigo, es que usted no le baja a las tortillas. Paz de Cristo, hermanos. El otro día, hermanos, y digo, pues que a mí me pasó la otra vez también de que le entramos con ganas a la carnita y siguiente día andaba hasta con jaqueca, ¿no? Me levanté con dolor de que pues la presión alta, imagínense pues la grasita con todo lo que da. Paz de Cristo, hermanos. ¿Y qué voy a decir yo? No, pues es que el diablo me trajo esta enfermedad. No, es que usted, paz de Cristo, hermanos. Pero hay enfermedades que sí son por el enemigo. Amén. Pero independientemente, hermanos, verdad, de cómo sea la enfermedad, Jesús es nuestro sanador. Cuando nosotros venimos al Señor, hermanos, cuando nosotros venimos ante Él, al Señor, Él es el camino, ¿verdad? Él es la verdad, Él es la vida, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador, amén. Él es nuestro sanador, Él es nuestro Dios. David se encontró en una situación, ¿verdad? Bastante dura, bastante difícil, clamó al Señor y el Señor lo salvó. Como en el Salmo 40, cuando él dice, ¿verdad? Resignadamente esperé en el Señor y se inclinó a mí, escuchó mi clamor. Y me hizo sacar, ¿verdad? Del lodo cenagoso, de la desesperación, dice el salmista. De ahí me libertó el Señor. Porque aunque nosotros seamos cristianos, hermanos, llegarán momentos en los cuales nos vamos a sentir bastante, pero bastante, hermanos, atribulados por diferentes situaciones. Van a venir, ¿verdad? O han venido preocupaciones fuertes a nuestras vidas, amén. Pero ahí en esos momentos es donde nosotros tenemos que clamar al Señor para que el Señor, hermanos, nos dé libertad y de esa manera, siendo libres nosotros, podamos, hermanos, levantar nuestras manos, podamos cantar al Señor, podamos adorar su nombre. Amén, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Vemos la enfermedad también de aquella mujer que dice en la Biblia que estaba, hermano, 18 años y era Satanás quien la tenía así enferma. Imagínense, hermano, 18 años doblado así, mire. No se podía enderezar la mujer. Por 18 años y era una enfermedad que era traída por el maligno. Leemos ahí Lucas capítulo 13. Bendito el nombre de nuestro Dios. Versículo 10. Leamos ahí. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué, hermanos? Espíritu de enfermedad. Amén. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Cómo andaba, hermano? Encorvada. Y no se podía enderezar. Y no está hablando de 5 meses. Y a veces nosotros con un dolor en el hombro no aguantamos, hermano. Ya queremos que el Señor nos sane. ¿Se imagina? 18 años. Qué tremendo, ¿no? 18 años esta mujer enferma, una enfermedad que fue, ¿verdad?, producida por un demonio, por un espíritu inmundo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Dice el verso 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Amén. 13, y puso las manos sobre ella. ¿Y ella qué sucedió? Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahora, le pregunto, ¿dónde estaba la mujer? Paz de Cristo. ¿Dónde estaba la mujer? En la sinagoga, estaba en el templo. ¿Sí? Y ahí estaba Jesús también. La mujer estaba ahí, el Señor la vio, tuvo compasión de ella, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Luego puso las manos y la mujer se enderezó. Porque en Cristo Jesús hay poder. ¿En dónde es que nosotros entonces podemos encontrar sanidad tanto interna, que Dios nos haga libre internamente? Porque a veces venimos cargados de muchas cosas, venimos cargados de muchas preocupaciones. En este lugar, hermanos, ¿dónde está el Señor? En este lugar es donde está el Señor. Y cuando venimos, hermanos, a este lugar, venimos, hermanos,
Amén. A tener un encuentro con el Señor Jesús, y Él es el que nos puede liberar. Él nos puede sanar, hermanos. A veces somos afectados por diferentes maneras, hermano, ¿verdad? En cosas que a veces pasan. Sales a la tienda, ¿verdad? En el camino, a veces gente, ¿verdad?, que te hace señas feas y cosas así, y te hace sentir mal. Entonces a veces todas esas cosas llegan de todas maneras al corazón. Y hay personas que no es fácil que superen esas cosas, aún conociendo del Señor. Hay gente que yo he conocido, gente en la iglesia, hermano, que son resentidos, pero hasta dónde nomás. Gracias a Dios que la verdad yo, en esa manera, hermanos, gracias al Señor. Y lo digo para la gloria del Señor. En verdad yo no soy de ese tipo de gente que soy bien resentido, ay. Hermano, a veces pasan estas cosas. La gente viene a veces con cargas, viene a veces, ¿verdad?, con muchas preocupaciones. Pero qué bueno que escogió venir a la iglesia. Qué bueno que escogió, ¿verdad?, venir a este lugar, porque aquí es donde está el Señor, y aquí es donde el Señor nos puede hacer libre a todos. Hermano, Dios le puede dar libertad el día de hoy, espiritualmente, ¿verdad? O cualquier preocupación que le esté acongojando, en la cual no le deja a usted que alabe al Señor con libertad, hermano. Dios le puede dar completamente sanidad, tanto sanidad física como sanidad espiritual, hermano, porque no solamente el Señor quiere sanarnos físicamente, primordialmente Dios quiere sanarnos internamente. Porque estando el corazón sanado por el Señor, entonces la persona va a tener libertad para alabar a Dios, va a tener libertad para buscar el rostro del Señor, va a tener libertad, ¿verdad?, para gozarse en el Señor. Va a tener deseo, va a tener, ¿verdad?, ganas, ánimo en el Señor. Ánimo, iglesia, en el nombre de Jesús. Tenemos que, hermanos, amén, permanecer en esa libertad con la que el Señor Jesús nos hizo libre. Y hermanos, vemos este asunto, como la enfermedad tenía a esta mujer cautiva, ¿verdad? Y aunque estaba así enferma, de todas maneras iba al templo. Iba al templo, el diablo la tenía así encadenada, pero ella iba al templo, iba a la sinagoga. Y qué bonito, ¿no?, ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Porque tener un encuentro con Jesús significa libertad, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Significa sanidad. Amén. Tener un encuentro con Él significa sanidad, significa libertad, hermanos. Alabamos a nuestro Dios. Si no se siente libre para alabar al Señor, si no se siente libre para adorar al Señor, el Señor le puede dar libertad. Alabamos al Señor Jesucristo. Si batalla mucho con su carne, que su carne se quiere dormir, que su carne, ¿verdad?, siente pesadez estando en este lugar, alabe al Señor. Aquí el Señor le puede dar libertad, le puede dar sanidad al Señor, le puede, hermanos, sacar todo, hermano. El Señor Él es misericordioso y es experto el Señor para hacerlo. Qué bonito es, hermanos, vivir, ¿verdad?, en el Señor, en el gozo del Señor. Y aunque a veces tengamos nosotros necesidades, problemas, pero la libertad en el Señor es algo tan maravilloso que por eso la gente del mundo no comprende. Pero ¿cómo es que este hermano, este vecino mío está contento y alegre todo el tiempo, y le chocaron su carro, ¿verdad?, y se le metió un vándalo a su casa y le robaron cosas? Pero ¿cómo es que está todavía contento y alegre? Ven al hermano que sale en la mañana de su casa, ¿verdad?, silbando una alabanza. Sí, hermano, cantando una alabanza al Señor. Y luego la gente lo mira y dice: ¿y qué le está pasando? ¿Cómo puede ser posible? Si a mí me hubieran hecho esas cosas, yo estuviera pero enfadado completamente. Pero es que es algo que solamente el Señor obra en el corazón de la persona. Cuando viene el Señor, ¿verdad?, en su espíritu, trae libertad, trae sanidad el Señor, ¿verdad? Rompe toda cadena, rompe toda prisión y saca a esa persona de la cueva de tal manera que esa persona alaba a Dios con libertad.
Bendito su nombre para siempre. Mencionábamos acerca del hombre de Gadara, ¿verdad? Leámoslo, hermanos, aunque la mayoría de nosotros sabemos la historia de este hombre endemoniado. Marcos capítulo 5. Leemos ahí del versículo 6. Cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Habla de este hombre que estaba endemoniado. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, le decía el Señor. Y le preguntó el Señor: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Imagínense. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como ¿cuántos? 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Ah? Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, como lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Amén. Tuvieron miedo, hermanos. En vez de glorificar al Señor, ¿verdad? Tuvieron miedo. Bendito su nombre para siempre. No tenía 7 demonios. Oiga, el Señor Jesús dice que cuando el espíritu inmundo anda en lugares secos, anda buscando reposo, al no hallarlo, dice, se regresa a su casa. Y luego llega donde había salido, de una persona, no está hablando de una casa literal, sino de una persona, le llama casa. Entonces regresa el demonio, ve que la persona está vacía, que no tiene a nadie, que no tiene al Señor Jesús en su corazón, ¿verdad? Entonces va y toma otros 7 espíritus, y luego todos esos espíritus entran en la persona, y dice el Señor que la condición de esa persona es peor todavía que antes. Se imagina, si 8 demonios ya toman posesión de la persona, control de su mente, ¿verdad? De sus emociones, la persona pierde completamente la razón. Imagínese 2,000 demonios. Dicen que este hombre, ¿verdad? Más arriba, si ustedes lo han leído o lo leen, lo amarraban con cadenas, con garfio, y los hacía pedazos. Una fuerza sobrenatural que tenía este hombre. Pero llegó ¿quién? Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es Dios. Y Él es la máxima autoridad. El mundo externo vio que un hombre se arrodilló ante Jesús. Pero en sí los que se arrodillaron fueron los 2,000 demonios que traía el hombre. Porque el hombre no tenía razón. Y los que hablaron no fue el hombre. Fueron los demonios que hablaron a Jesús pidiéndole que lo dejara salir y que se metieran en aquellos cerdos. Y el Señor, ¿verdad?, se los concedió. Porque lo que quería Dios no era salvar a los cerdos. Quería salvar al hombre, al endemoniado. A él lo quería salvar el Señor. ¿A quién quiere salvar Jesús? A nosotros quiere salvarnos el Señor. A nosotros nos quiere dar libertad. A nosotros nos quiere llenar de su presencia. A nosotros quiere sanar nuestro corazón, sanar las heridas del pasado, sanarnos completamente. ¿A quién quiere hacer salvos el Señor? A nosotros. Y cuando venimos a un lugar como este, sencillo, hermano, ¿verdad? Somos pocos, es cierto, pero aquí está el Señor Jesús. Entonces cuando venimos a Él porque necesitamos de Él, porque queremos, ¿verdad?, que el Señor nos ayude, porque queremos sentir su presencia, porque queremos gozarnos en Él, queremos fortalecernos en Él.
Venimos a este lugar porque queremos tener un encuentro con el Señor. Son hombres los que están cantando, los que están tocando. Son mujeres, ¿verdad?, las que están tocando instrumentos también. Es cierto, todo esto es algo físico, externalmente. Pero si venimos con fe, creyendo que el Señor nos puede sanar, que el Señor nos puede libertar. Si venimos con fe queriendo tener un encuentro con el Señor, que hermanos, con ese corazón decidido a que Jesús toque mi corazón, que me llene de su presencia. Así va a suceder, hermano, porque Él lo prometió. Donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está el Señor, y aquí está el Señor en medio de nosotros. Aquí vamos más de 2, 3, hermano, que estamos congregados en su nombre. Este es el lugar, hermanos, donde se manifiesta el Señor. Ciertamente Dios está en todos los lugares, porque así dice su palabra. Él hincha el universo con su presencia, pero no en todos los lugares se manifiesta el Señor, ¿verdad? En ocasiones nosotros tenemos, hermanos, experiencias bonitas con el Señor. Estamos en la casa, ¿verdad? Estamos orando, estamos clamando al Señor, estamos cantando, y de repente sentimos la presencia del Señor, ¿verdad?, que nos llena. Estamos orando al Señor y de repente sentimos que el Señor habla a nuestros corazones. Pero no sucede todo el tiempo, porque tenemos ocupaciones, tenemos distracciones, tenemos responsabilidades que atender. O sea, andamos de allá para acá, ¿verdad?, moviéndonos en diferentes lugares, atendiendo nuestras necesidades normalmente como debe de ser. Y cuando venimos a este lugar es donde nosotros solamente estamos 2 horas, hermanos. Solo 2 horas. Pero en este lugar, esas 2 horas, aquí está el Señor. Antes de que nosotros llegásemos, ya estaba el Señor aquí en este lugar esperándonos. Amén. Porque Él no falla, nuestro Dios. Él está aquí, hermanos, en medio de nosotros. Por eso es la importancia, hermanos, de nosotros aprovechar bien el tiempo. Mire, después venía otra semana otra vez, ¿verdad? El viernes. Y luego el domingo. ¿Se da cuenta cuántos días nosotros sin congregarnos? Entonces, cuando llegamos a este lugar, hermanos, es de aprovecharlo a lo máximo. Porque usted no viene a cantarle al pastor. Aquí no viene a cantar Happy Birthday al pastor, hermano. Aquí no viene usted, ¿verdad?, a celebrarle cumpleaños a alguna persona, no. Aquí viene a ¿qué? A alabar al Señor, a adorar a Dios, porque Él es el que es digno de exaltación, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro libertador, porque Él es nuestro Dios, porque Él ha dado todo por nosotros. Él es el que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación. No se trata de nosotros los hombres, se trata del Señor. Cuando una persona se entrega al Señor, cuando nos entregamos al Señor, nos bautizamos en su nombre, amén, hicimos pacto con el Señor. Usted ni yo no hicimos pacto con hombres, hicimos pacto con el Señor, amén. Entonces, ¿por qué tengo que yo ir a la iglesia? Porque ahí está el Señor. ¿Por qué tengo que cantar al Señor? Porque Él es digno de alabanza. Amén. ¿Por qué tengo que orar? Porque Él es el único Dios que me puede ayudar en todas mis necesidades. Porque no hay Dios que se compare a nuestro Dios. Bendito su nombre para siempre. En ocasiones, hermano, la persona se siente atada, hermano. Hay momentos en la vida en que siente uno una prisión tremenda, fuerte. A veces los problemas son tan fuertes que nos golpean emocionalmente, mentalmente, hermanos, que a veces nosotros hasta parece que estuviéramos loquitos, andamos hablando solos. Porque a veces los problemas son fuertes, son difíciles. Y venimos con cargas
venimos con preocupaciones. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero Él es nuestro sanador. Jesús es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Él es nuestro salvador. Por eso, hermanos, amén, la palabra del Señor nos lleva, hermanos, a que nosotros nos esforcemos, luchemos con nuestra carne. Luchemos con nuestra carne. Nos arrodillemos, clame al Señor, clame por su pastor, hermano. ¿Cuántos oran al Señor? En verdad yo necesito mucho la oración. Clame por los hermanos. Cada uno, nosotros, hermanos, todos orando, cubriéndonos en oración, hermano, es muy precioso. Orando por los jovencitos, ¿verdad? Que el Señor los guarde de toda tentación y de todo engaño del diablo también. Es estar clamando al Señor, ¿verdad? Para que Él nos proteja, para que Él nos ayude, para que Él nos dé discernimiento, para que Él nos dé la sabiduría, hermano, para que Él nos dé las fuerzas, para que Él nos dé ánimo, porque a veces nos desanimamos, hermano. El que diga que no se desanima en algún momento es mentiroso. A veces nos desanimamos y por muy espirituales que seamos, llega un momento en que nos desanimamos. Pero cuando hay una hermana, un hermano que está orando, intercediendo por el hermano, la hermana, Dios escucha la oración. Y empieza a fortalecer el Señor el corazón de la persona, del hermano, de aquel que está desanimado, ¿verdad? Empieza el Señor a animarlo nuevamente. La oración, hermanos, es vital, así como nuestro cuerpo que necesita beber agua y comer alimentos. Así es la oración, hermanos, espiritualmente, para mantenernos nosotros fuertes en el Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Si no se le ha hecho callo en la rodilla, entonces quiere decir que le falta oración. ¿Ya se tocó la rodilla? Le hace duro aquí durito se le hace. Siente que le raspa ahí. Y si no le ha salido callo todavía, entonces le falta más ejercitarse en la oración. Y no le hace que se le vea feíta ahí la mancha. Échese cremita, no hay problema. Bendito el nombre de nuestro Dios. Porque ahí es donde nosotros, hermanos, vamos a ser fuertes y donde nos vamos a mantener firmes. Y donde, hermanos, el Señor va a estarnos liberando, hermanos. Somos libres, sí, pero a veces nos encontramos en situaciones que nos apagan, entonces ya no tenemos mucha libertad para alabar al Señor y el Señor nos hace libres. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? A eso vino el Señor Jesús, ¿verdad? A sanar a todos los oprimidos del diablo. Imagínense la presión del enemigo, la presión del mundo, hermanos, amén. Es bastante fuerte para la iglesia, es bastante fuerte. Pero el Señor Jesús vino a eso, a liberar a los oprimidos del demonio. Dice en Hechos 10:38, hermanos, cuando dice, vamos a leerlo ahí, Hechos 10:38. 10:38. Lo que dice el apóstol Pedro, amén, a la casa de Cornelio y su familia. Dice, aleluya. Bendito su nombre, aleluya. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿A qué vino el Señor, hermanos? A sanar, a libertar a todos los oprimidos por el diablo. ¿Ah? Porque a eso dice Juan también, en primera de Juan 3:8, vino el Señor para deshacer las obras del diablo. Leemos ahí en primera de Juan. Bendito el nombre del Señor, amén. 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo,
Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Para qué vino el Señor? Para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? El que practica el pecado dice que es del diablo. ¿Ah? Pero el Señor Jesús vino para, amén, para librarlo. Alabamos a nuestro Dios. Él vino para, ¿verdad?, deshacer las obras del diablo. ¿Quién es el único que puede deshacer las obras del diablo? Es el Señor Jesucristo. Amén. Él vino para liberar a los cautivos, para sacar de la cárcel a los presos. Alabamos a nuestro Dios. Dice, ¿verdad?, Lucas en el capítulo 4, que el Señor estaba en el templo y tomó el libro del profeta Isaías y lo leyó. Leemos ahí, hermanos. Lucas capítulo 4. Leamos del versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y capítulo 4 dije, ¿verdad? 17, perdonen ustedes, andaba yo mal acá, Dice el verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, ¿verdad? ¿Y por qué sucedieron todas estas cosas? Porque ellos endurecieron su corazón al Señor. El Señor, amén, ¿a qué vino? A libertar a los cautivos, a sacar de las cárceles a los presos, a los ciegos, ¿a qué vino? A darles vista, amén, a predicar el año agradable del Señor. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él es santo, amén, Él es Dios, Él no tiene ninguna necesidad realmente. Pero Él vio la condición del ser humano. ¿Cómo estaba la condición del ser humano? Estaba cautivo, en prisiones. Amén. Y Él vino a eso. Viendo la necesidad del ser humano, murió Él en la cruz del Calvario. Amén. Derramó su sangre preciosa para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero que el Señor empieza a hacer, una vez que la persona le abre su corazón a la palabra del Señor, empieza Dios a sanar, amén. Derrama de su espíritu, hermanos, y empieza a sanar el corazón de la persona. Amén. ¿Cuántas cosas, hermanos, están, verdad, en el corazón de nosotros? ¿Cuántas experiencias que usted le pasó? Algunas bonitas y otras desagradables completamente. ¿Cuántas situaciones, verdad, en las que usted le tocó experimentar? Algunos dolores, verdad, algo otros enfermedades, algo otros problemas tremendos, algunos hermanos hasta, verdad,
casi perdemos la vida, en momentos donde nuestra vida estuvo en un hilo que podía, ¿verdad?, morir. Muchas cosas que trae, ¿verdad?, el corazón. Aparte de la cultura, aparte de la enseñanza errónea que también recibimos, hermanos. O sea, veníamos afectados completamente en diferentes formas, en diferentes maneras. El enemigo hizo de nosotros como él quiso. Nos traía como un títere. Brincábamos, hermanos, ¿verdad? No, hombre, un conejito nos quedaba corto. Brincábamos y zapateábamos, ¿verdad? Y celebrábamos todas esas costumbres paganas y hacíamos muchas cosas, ¿verdad?, desagradables delante de la presencia del Señor. A veces no había dinero, pero para las fiestas había dinero. ¿De dónde salía? ¿Quién sabe? Vendía las gallinas, ¿eh? Algunos éramos tan sinvergüenzas, digo yo por mi parte, pues. Robábamos las gallinas del vecino. Terrible, ¿verdad? No, es que el diablo nos traía de diferentes maneras. Nos hacía como él quería. Nada más que Dios tuvo misericordia y Dios nos permitió que nos muriéramos, hermanos. ¿Ah? Porque, ¿verdad? Dios no nos escogió, hermanos, cuando nosotros llegamos a este país. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros naciésemos. ¿Verdad? Pasaron años que el diablo nos hizo pedazos, nos hizo trizas, ¿verdad? Nos hizo daño de diferentes maneras. Pero Dios no permitió eso, permitió que nosotros le conociéramos a Él. Al conocerle a Él, como Él dijo en su palabra, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis completamente libres. Al venir al Señor Jesús, entonces, ¿qué hizo el Señor? Nuestro Dios nos dio libertad. Sanó, hermanos, todas las heridas del pasado. Y si alguien está todavía con heridas del pasado, ya siendo cristiano, venga a los pies del Señor Jesús urgentemente para que Dios lo sane, para que Dios arranque todo eso, esa raíz que trae en el corazón. Solamente el Señor Jesús, Él puede darnos completa libertad. Alabamos a nuestro Dios. El Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió el Señor. Me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a abertura de la cárcel. Eso dice el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1. Refiriéndose a quién, al Señor Jesús. ¿No se siente usted a veces liviano, hermano? Bueno, se siente todavía muy espiritualmente. ¿Usted no se siente liviano? Aleluya. Y si no se siente liviano, pues venga al Señor para que el Señor le dé libertad. Amén, hermanos. Porque el gozo del Señor, como decían aquellos hombres, ¿verdad? Grandes hombres de Dios, dijo al pueblo: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Con alegría, con ánimo. Carnita, mañana vas a ayunar y no te vas a dormir en la iglesia. ¿Qué tal? ¿Ah? Batallando, pero vas a estar escuchando el sermón del Señor. Alabamos a nuestro Dios, hermano. Y nuestra carne no le gusta, ¿verdad? Que uno le quita el cafecito, usted sabe, ¿no? Panecito ahí, ¿verdad? Un tamalito ahí, estilo, ¿cómo dijo, hermano? Con el bolillo adentro. La guajolota, ¿cómo es? La dona. Santo de Israel. Nos está torturando el hermano, dice. Pero ¿cómo se siente su espíritu? ¿Ah? ¿Cómo alabamos al Señor? Como que sentí más libertad ahora, de alabar al Señor.
Porque es necesario, hermanos, a veces humillar nuestra carne para que, hermanos, el Señor, ¿verdad?, nos dé fuerza, nos libere el Señor, hermanos, y sintamos el gozo del Señor, la alegría del Señor. Bendito su nombre para siempre. Porque, ¿verdad? Ahí es donde el Señor envía bendición. Es lo que dice el Salmo 133, ¿verdad? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el óleo de la santa unción que se derramaba sobre los sacerdotes antiguamente. Era un perfume aromático de diferentes especias. Aquello se derramaba sobre el sacerdote, le llenaba todo su cuerpo del aceite y le llegaba hasta abajo, hasta el borde de sus vestiduras. Y eso significaba la presencia del Señor. Era algo simbólico, se hacía literalmente, pero era simbólico. Aquello significaba que la presencia del Señor iba a descender sobre aquel sacerdote, sobre aquel hombre. Bendito su nombre para siempre. Cuando estamos todos reunidos, ¿verdad?, juntos, en armonía, en un solo sentir, ¿verdad?, con ese mismo deseo de buscar el rostro del Señor, de alabar su nombre, hermanos, estamos así en esa manera simbólicamente, dejando que el aceite de Dios, hermanos, nos empape, nos llene. Porque ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Ahí es donde hay libertad. Qué palabra tan preciosa, ¿eh? Libertad. Bendito su nombre para siempre.